La oscura maldición de una familia, secretos embrujados revelados en 10 aterradoras noches, las puertas chirriaban y las sombras danzaban en las esquinas de la habitación. En la sombría casa de los Martínez, el miedo era un huésped constante. Lucía, con el corazón acelerado, dejaba a sus hijos en la cama, tratando de ahogar su pavor. Javier, su esposo, se quedó velando en la oscuridad, donde el silencio pesaba como una losa. Cada noche, las calles aullaban con los gritos lejanos de la violencia que se manifestaba como un espectro hambriento, acechando a cada paso que daban. Pero esa noche sería diferente, algo oscuro despertaría mientras Javier revisaba el desván. Una vieja caja cubierta de polvo y telarañas lo capturó. La curiosidad superó al miedo. Con manos temblorosas, la abrió, revelando documentos amarillentos y fotografías desvanecidas por el tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda al leer sobre una maldición que pesaba sobre su familia desde generaciones. No puedo contarle a Lucía, pensó, ya muy consciente del miedo que la consumía cada día tras su jornada en el hospital. Esa decisión sería su perdición, y el hogar se desgastaría de manera silenciosa en su ignorancia. Esa misma noche, Javier oyó murmullos ininteligibles flotando en el aire. Se giró, pero lo único que vio fueron las sombras que parecían cobrar vida propia. El reloj marcaba la medianoche, y el ambiente era denso, como si el mismo aire presagiara algo siniestro. Mientras tanto, Lucía llegó agotada del trabajo, sintiendo el escalofrío del temor que la seguía. Cada paso hacia su hogar se sentía como un acto de valentía, y al llegar, buscó refugio en el abrazo cálido de sus pequeños. Todo estará bien, se decía, pero las paredes parecían susurrarle lo contrario. Los murmullos se hicieron más intensos y persistentes. Javier, cada vez más inquieto, no podía ignorar la sensación creciente de que alguien los observaba. Esa tarde, un hombre alejado del grupo de vecinos, que todos creían honorable, comenzó a mirarlos con ojos llenos de curiosidad. Su sonrisa se tornó inquietante, y un presentimiento oscuro se enraizó en el corazón de Javier. Algo estaba mal, y no era solo la maldición que había descubierto antes de continuar. Necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, cuando Lucía salió a la tienda, sintió que una figura la seguía a la distancia. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío perlaba su frente cuando la figura desapareció en la penumbra. Regresó a casa corriendo, y Javier, al ver su terror, decidió que era hora de confesarle lo que había encontrado. Sin embargo, lo que no sabían era que la maldición comenzaba a manifestarse. Reverberaba en los ecos de su hogar y se entrelazaba con la amenaza del misterioso vecino. La familia Martínez se encontraba en la cúspide de una confrontación inevitable, donde las verdades ocultas de su sangre eran las puertas hacia lo desconocido. Mientras un latido ominoso marcaba el tiempo, se preguntaban, ¿podrán enfrentar la oscuridad de su linaje y salvarse de la maldad inminente? La ansiedad se cernía sobre ellos, y la voz susurrante en la oscuridad pareció cobrar vida. ¿Alguna vez podrás escapar de lo que viene por ti? La noche era un manto espeso que cubría la casa de los Martínez, un abrigo para sus peores temores. Javier y Lucía se miraron a los ojos, la parroquia de la angustia irradiaba en el aire tenso. Había algo insidioso en el ambiente, como si las paredes rieran de ellos, burlándose de su despreocupación. La maldición que estaba comenzando a desatarse no era solo un mito familiar, era una realidad aterradora que amenazaba con devorarlos. Debo contarte lo que encontré, dijo Javier, luchando con las palabras que parecían atorarse en su garganta. Pero la voz susurrante se intensificó, como una tormenta que se preparaba para estallar. Y cuando finalmente se atrevió a hablar, todos los murmullos cesaron de golpe. Lucía, hay algo oscuro en nuestro linaje, una maldición, explicó, las manos temblorosas al borde de la revelación. Los documentos lo confirman. No podemos ignorarlo más. Los ojos de Lucía se dilataron, el pavor la invadió. ¿Qué estás diciendo? ¿Una maldición? Esos son solo cuentos. Pero es real, insistió Javier, más desesperado que antes. Lo sentí.
Ayer, mientras revisaba, los murmullos se hicieron más fuertes, como si me llamaran. Siento que nos observa alguien o algo. El silencio se volvió pesado, casi palpable. Lucía sintió que el aire se hacía más denso, como si estuvieran atrapados dentro de una bolsa de miedo. Mientras tanto, los niños dormían en la habitación contigua, ajenos al horror que consumía a sus padres. La risa de ellos, antes un refugio, ahora sonaba como un eco distante. Lucía se levantó y sus pasos resonaron en el pasillo. «Voy a ver cómo están», dijo, y Javier sintió que una sombra oscura le recorría la espalda. Al asomarse por la puerta de los niños, sintió que algo frío le tocaba el cuello. Volteó rápidamente, pero no había nada. Solo la oscuridad, en la cual los muros parecían acercarse. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. «¿Ves? Deberías habérmelo dicho antes», murmuró para sí mismo, sintiendo un nudo denso en el estómago. De repente, un grito inhumano retumbó desde el exterior, atravesando la tranquilidad de la noche. Javier y Lucía se miraron, sus corazones latiendo como tambores de guerra. La violencia que nunca parecía estar lejos ahora era una amenaza palpable. «Los niños», gritó Lucía, y juntos corrieron de regreso a la habitación. Pero al abrir la puerta, se encontraron con una visión que les heló la sangre. Los pequeños estaban sentados en su cama, inmóviles, con una mirada fija y ausente. «¿Qué sucede?», preguntó Javier en un susurro, aterrado por lo que estaba por venir. Ante ellos, los niños señalaban la ventana, donde se proyectaba una sombra alargada, y en ella, la figura pétrea del vecino de mirada inquietante. Su boca se movía en un discurso inentendible, como un ritual, mientras el viento arrastraba su risa, insidiosa y burlona. «Es él. Es él», gritó Lucía, pero la voz se le fue escurriendo entre los labios. La sombra se acercó, como un lobo al redil, y en ese instante, el reloj que pendía del muro dio la medianoche. Las campanadas resonaron como un presagio, el ambiente se volvió oscuro, y en un parpadeo, los niños se encajaron en un trance que los mantenía desconectados. La maldición comenzaba a cobrar su precio, y la familia sería la que pagara. El horror que habían ignorado se abalanzaba con voracidad, mientras el silencio cubría la casa. Javier tomó la mano de Lucía, apretándola con fuerza. «No podemos quedarnos aquí». Pero una certeza fría se instaló en su pecho, quizás ya era demasiado tarde afuera. El vecino dejó de murmurar y sonrió, una sonrisa que prometía más que solo terror. «Ya está todo dispuesto», murmuró, y la risa fría del invierno se filtró a través de la ventana, haciendo eco en sus corazones helados. La familia Martínez se encontraba al borde de un abismo oscuro. La pregunta que les quemaba era, ¿podrán liberarse de la maldición que hace tiempo decidieron ignorar? ¿O se convertirán en otro capítulo de su propia historia de horror? El aire en la habitación era irrespirable. Los latidos del corazón de Javier retumbaban en sus oídos, mientras se preguntaba qué significaba la sonrisa del vecino. «Debemos irnos», insistió, pero Lucía seguía paralizada, su mirada perdida en aquellos ojos vacíos que parecían atravesar el alma de los niños. «Lucía, despierta». Javier la sacudió suavemente, desesperado. Pero ella estaba atrapada en un laberinto de horror, sin poder despegar su vista de esa sombra oscura en el exterior. «Mamá», murmuró uno de los niños, su voz apenas un hilo. Javier sintió un aguijón de pánico atravesarle la columna vertebral. Con una fuerza que no sabía que tenía, se acercó a los pequeños y les habló en un tono firme. «Despierten. Ahora». Fue como si el sonido de su voz rompiera un hechizo. Los niños parpadearon, sus expresiones cambiando de la vacuidad a la confusión. Javier vio sus ojos buscar a su madre, que estaba en un trance, observando a la sombra. «Javier, no entiendo», susurró Lucía, casi en un estado de catarsis. La sombra en la ventana se había acercado tanto que ya no podía distinguir lo que era real. La risa burlona del vecino resonaba en su mente como un eco inquietante. «Salgan de aquí, ahora», gritó Javier, arrastrando a los niños hacia la puerta. Lucía, finalmente sacudida de su estupor, lo siguió, pero antes de que pudieran cruzar el umbral, la figura del vecino se materializó en el marco de la ventana. «¿A dónde creen que van?», preguntó con una voz atemporal, vibrante y llena de promesas oscuras. La risa ahora parecía una tormenta. Las palabras resonaban en su interior como si no solo estuviera hablando, sino también invocando algo más allá de su entendimiento.
No podemos escapar de lo que hemos heredado, continuó, con una siniestra suavidad. La maldición no necesita que estés presente para cumplir su propósito. No te acercas a mis hijos, exclamó Lucía, buscando un refugio para los pequeños. Javier sintió que su pecho se oprimía y la desesperación aumentaba. La sombra del vecino se proyectaba en el suelo, creciendo y acercándose cada vez más. Un grito desgarrador de uno de los niños rompió la atmósfera tensa. «Mamá, él me mira». La mirada del niño se centró en un rincón oscuro de la habitación, donde las sombras parecían retorcerse, como serpientes sedientas de venganza. Fue entonces que un silencio profundo invadió la sala. Las risas se atenuaron, pero el aire seguía cargado de una presión insoportable. Javier sintió que el tiempo se detenía. El vecino, con una sonrisa cruel, dijo: «Lo que haga falta para liberar a aquellos atrapados por el pasado. Será hecho». Prepárense. Súbitamente, se apagaron las luces de la casa y en ese oscuro abismo, verdaderos gritos comenzaron a surgir, ecos de almas perdidas. Las paredes parecían vibrar, resonando con lamentos que parecían venir de lo más profundo del infierno. «Esto no puede estar pasando», gritó Lucía, ahora aferrando a sus hijos con fuerza. «Debemos irnos». Y mientras Javier intentaba abrir la puerta, sintió que una fuerza invisible la mantenía cerrada. No conseguirán escapar. La maldición es parte de su historia. Es solo el comienzo, resonó la voz, burlona y sabia. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si fueran bestias cazando a su presa. Con el tiempo como enemigo, Javier buscó una salida. Miró por la ventana, donde la figura del vecino ahora se había convertido en una marea oscura. No había opción, debían hacer algo antes de que la casa se convirtiera en su tumba. «Hay un libro en el sótano, quizás allí podamos encontrar respuestas», sugirió Lucía con voz entrecortada. Tal vez podamos deshacernos de esto». «Entonces vamos», exclamó Javier, con la adrenalina corriendo por sus venas. Pero cuando se giraron hacia el pasillo, lo que vieron los hizo detenerse en seco. El vecino ya no estaba solo. Varios rostros conocidos, pero desfigurados por el dolor y la desesperación, se alineaban en el umbral de la oscuridad detrás de ellos. Y lo que era aún más aterrador, eran sus ojos esos. Ojos vacíos, deseosos de más. «Corred», gritó Javier, llevando a su familia hacia el sótano, el único lugar que podía ofrecerles un hilo de esperanza. Pero sabía que cada paso que daban lo acercaba más a la oscura maldición. La pregunta ahora era: ¿podrían enfrentarse a los secretos que habrían de encontrar? ¿O serían tragados por el horror que había estado acechando en las sombras? Javier tiró de los niños con todas sus fuerzas. Cada grito desgarrador que resonaba detrás de ellos era un recordatorio escalofriante del peligro que acechaba en la oscuridad. Tener a su familia a salvo era su única prioridad, pero la casa parecía cobrar vida. Cada pasillo se alargaba como si distante, burlándose de su lucha. La puerta del sótano estaba entreabierta, una rendija que parecía invitarlos a un abismo. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier mientras cruzaba el umbral, arrastrando a Lucía y a los niños detrás de él. La atmósfera era densa y húmeda, y el olor a moho se mezclaba con un tufo de algo más intenso, casi metálico. La luz de una bombilla parpadeante emitía sombras sospechosas, proyectando figuras cambiantes sobre los muros de ladrillo. «¿Qué encontramos aquí?», murmuró Lucía, mirando a su alrededor con desconfianza. «No lo sé, pero debemos encontrar ese libro», respondió Javier, su voz temblando. Quizás contenga algún tipo de verdad sobre la maldición». Las voces ecoaban en su mente, y los murmullos de los rostros muertos flotaban en el aire, sus ojos vacíos brillando como estrellas perdidas en la noche. El miedo se arrastraba como una sombra, y cada paso que daban se sentía como si el propio sótano estuviera atrapándolos en su vientre voraz. «¿Están bien, niños?». Javier se esforzó por mantener la calma mientras buscaba el lugar donde creía recordar que estaba el libro. Los pequeños asentían, pero sus ojos, grandes y llenos de terror, decían más que sus palabras. El eco de sus respiraciones se mezclaba con el sonido de goteras que caían, marcando un ritmo aterrador que pulsaba en sus oídos como un metrónomo implacable. «Mira», uno de los niños señaló nervioso hacia una estantería en la esquina. Javier se acercó, aproximando su rostro a un viejo libro cubierto de polvo. Las letras del título estaban casi borradas, pero la imagen de un símbolo diabólico brillaba con una luz ominosa. «No deberíamos», comenzó a decir Lucía,
pero Javier ya estaba abriendo el libro. Las páginas estaban llenas de recetas rituales, nombres olvidados y descripciones de demonios que harían temblar incluso a los más valientes. Pero lo que más le impactó fue un fragmento que parecía justo advertir sobre el pueblo. Los descendientes de aquellos que intentaron romper el ciclo de la maldición sufrirán las consecuencias eternamente. Leyó en voz alta, sintiendo como el frío se colaba en su piel. ¿Qué significa eso, Javier? Lucía lo miraba con pánico. Sobre su hombro, los niños se acurrucaban, sus miradas centradas en los símbolos que parecían cobrar vida. No lo sé, pero tenemos que acabar con esto, respondió mientras pasaba más páginas, buscando una solución. De repente, un grito feroz retumbó en el sótano, el sonido de los rostros deformados del vecino resonando con fuerza. No pueden escapar. Nunca lo han hecho. La luz parpadeante se apagó por completo, dejando al grupo en profunda oscuridad. Un aire helado comenzó a envolverlos, y las voces empezaron a murmurar, creciendo en número, un eco de antiguas quejas. Javier iluminó el libro con su teléfono, pero las sombras parecían absorber la luz, acercándose a ellos con ansias. «Ayúdame, Javier», gritó Lucía, mientras la presión aumentaba, como si las sombras quisieran tragarla. «No puedo soportarlo». Convencido de que no podían quedarse ahí, Javier tomó una decisión. «Sigamos el ritual. Quizás si lo hacemos bien podamos liberarnos». Mientras se preparaba, un nuevo grito resonó desde el fondo, un lamento desgarrador que provenía de la esquina más oscura del sótano. «¿Qué te detiene, Javier?», una de las voces conocidas de los rostros deformados preguntó. Llenando la atmósfera de dudas y temor, la oscuridad se hizo palpable, y él sintió que su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho. «A la cuenta de 3, gritó Javier, con determinación. 1, 2, 3. Justo cuando pensaban que habían tomado el control de su destino, el suelo debajo de ellos empezó a vibrar. Los muros parecían cerrarse, y Javier se dio cuenta, tal vez la maldición no podía ser ignorada. Porque lo que descubrían iba más allá de su comprensión. Podían realmente enfrentar la maldición o se convertirían en uno con las sombras que deseaban escapar. El terror ni siquiera había hecho su primera declaración. El suelo vibrante se volvió un eco ominoso, resonando en sus huesos, mientras las sombras parecían intensificarse, engulliendo el sótano en un abismo de desesperación. Javier apretó el libro con fuerza, como si su contenido pudiera ofrecerles una salida. A su lado, Lucía luchaba contra la presión del aire espeso. Sus labios pálidos temblaban mientras intentaba calmar a los niños que se aferraban a su ropa. «Concéntrate», gritó Javier, tomando un par de páginas del libro y acercándose a la tenue luz de su teléfono. «Necesitamos encontrar un verso poderoso. Algo que pueda detener esto». Las voces vibraban en el aire, ecos que parecían reírse de su miedo. «No hay salvación», repetían, un cántico que se volvía cada vez más aterrador. Con cada palabra, el frío aumentaba, y Javier sintió el sudor helado correr por su frente. «Papá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó uno de los niños, su voz temblando en medio de las sombras. Javier se dio cuenta de que no podía mostrar debilidad. Debía ser el pilar de su familia, el hombre fuerte que siempre había sido. Pero la duda se apoderó de su mente, arañando su confianza. «Dame un momento», respondió, su voz rasposa mientras buscaba entre las páginas amarillentas. Cada palabra que leía parecía ser un paso más hacia el abismo, y el grueso polvo que flotaba en el aire pesaba como piedras en su pecho. Desesperadamente, continuó, sumergiéndose en la oscuridad del texto. Fue entonces que un símbolo llamó su atención, una figura tallada en un círculo, rodeada de runas serpenteantes. «Aquí», exclamó, sintiendo un rayo de esperanza. «Este ritual puede conectar el pasado con el presente. Podría interrumpir la maldición, deberíamos intentar». «¿Y si algo sale mal?». Lucía lo miró con ojos profundos. «¿Estamos dispuestos a arriesgar todo? No sabemos qué podría suceder, es nuestra única opción». «No podemos quedarnos aquí, Lucía. Esto es más grande que nosotros», insistió Javier, su voz tomando un tintineo de resolución. La decisión estaba tomada. Debían llevar a cabo el ritual, sin importar las consecuencias. Mientras trazaban el símbolo en el suelo polvoriento con conjuros olvidados, el aire a su alrededor comenzó a vibrar, y las sombras empezaron a retorcerse inquietas. Las luces titilaban, parpadeando entre la oscuridad.
casi como si la casa estuviera respondiendo al llamado de sus propios secretos. ¿Listos?, preguntó Javier, sintiendo el sudor caer de su frente mientras se preparaba. Un tenue murmullo emergió de los muros a su alrededor, y un frío profundo caló sus huesos. Lo que había comenzado como la búsqueda de un libro se transformaba rápidamente en una lucha por sus almas. «Ahora», gritó, dando voz a su desesperación. Con las manos temblorosas, colocó las manos sobre el símbolo que trazarían y comenzó a leer las palabras del ritual en un tono gutural. Así, uno a uno, los niños se unieron, transformando el miedo en un canto de esperanza. De repente, el sótano resonó con un estruendo ensordecedor. Las sombras empezaron a girar rapidísimo y a moverse, formando un torbellino de oscuridad. Javier sintió que la presión aumentaba, como si la casa misma luchara contra su intento de liberar a su familia. Cuando finalmente terminaron de pronunciar el último verso, un silencio aterrador se abatió sobre ellos. Las sombras se detuvieron abruptamente, como si también esperaran el desenlace. En medio de la calma, una luz blanquecina comenzó a emerger del centro del símbolo que habían dibujado, y todos se quedaron paralizados. «¿Qué está pasando?», susurró Lucía, mientras Javier se acercaba, cauteloso. Pero antes que pudiera responder, la luz explotó en 1000 fragmentos, como un cristal al romperse. Una figura oscura se materializó entre ellos, desdibujándose entre los restos brillantes. La voz que resonó era ahora más potente que nunca, llenaba el espacio y arrastraba consigo el aliento de Javier. «Tú no puedes romper el ciclo. Tú, el que se atreve a desafiar el legado». El terror se apoderó de sus corazones al darse cuenta de que la maldición iba mucho más allá de lo que imaginaban. ¿Acaso tenían la fuerza para enfrentar a aquello que había estado acechando a su familia durante generaciones? ¿O serían ellos los siguientes en ser engullidos por la oscuridad? La figura comenzó a moverse hacia ellos, y el aire frío penetró más profundo, como un frío mortal. Javier comprendió que el verdadero horror apenas estaba comenzando, mientras el eco de risas macabras llenaba la atmósfera. La lucha por sus vidas había iniciado, pero ¿podrían encontrar la verdad antes de que la sombra reclamara lo que había venido a recuperar? El aire se espesó aún más al contacto con la figura sombría, que ahora parecía cobrar vida propia. Era un ser formado de sombras, un sinfín de rostros distorsionados se asomaban en su superficie, hablando en murmullos que arañaban la mente de Javier. Era como si cada uno de esos rostros hubiera sido una víctima, alguien atrapado en el ciclo de dolor y desolación que había acechado a su familia. ¿Quién eres?, Javier logró preguntar, aunque su voz sonaba lejana, como si una fuerza lo empujara hacia atrás. «Soy el eco de aquellas almas perdidas», respondió la figura, su voz resonando en sus oídos como un canto de sirena. «Soy el guardián de la historia maldita que no se olvidará». «No puedes tenernos», gritó Lucía mientras abrazaba con fuerza a los niños, su valentía brillando en medio del miedo palpable. Pero Javier sabía que sus palabras eran solo un último intento. La presencia oscura parecía disfrutar de su desesperación, alimentándose del pánico que emanaba de ellos. «Los intentos de liberación solo alimentan el ciclo», continuó el ente, acercándose cada vez más. «Tus ancestros te han marcado como el escogido, y no puedes revertir lo que ya fue tejido». El sudor frío se deslizaba por la frente de Javier mientras daba otro paso hacia adelante, temblando de un cóctel incontrolable de miedo y determinación. «No te tenemos miedo», exclamó, aunque su corazón latía desbocado dentro de su pecho. «¿Miedo? No». «La desesperación es más jugosa», murmuró la figura, sus ojos ardían con un brillo oscuro. «Tu sangre es un hilo que conecta todo, y es hora de que aprendas el verdadero significado de lo que llevas dentro». En un instante, el aire se llenó de visiones, imágenes sombrías de su familia, de ritos crueles, sacrificios pasados. Las paredes del sótano vibraban con el eco de gritos lejanos, mientras Javier buscaba con todas sus fuerzas aferrarse a la realidad. Aquellos ojos mundos carcomidos por la oscuridad lo miraban, y un sentimiento de culpa lo asaltó. Sus ancestros habían vivido el mismo horror. ¿Acaso él también había sido llamado a perpetuar la maldición? «Recuerda tu historia, Javier», dijo la sombra con tono seductor, como si conociera sus pensamientos más oscuros. «Cuantos más desafíen la verdad, más dolor traen a sus descendientes». «¿Por qué debería ser diferente?». El corazón de Javier se rompía bajo el peso de esa revelación. Su familia siempre había sido la víctima, pero él no quería ser el siguiente en la línea.
Se giró hacia Lucía y los niños, sus ojos reflejaban un terror compartido, una necesidad de escapar pero, al mismo tiempo, esa chispa de resistencia. Debemos luchar, susurró Lucía, sus ojos profundamente ansiosos, mientras las sombras alrededor de ellos giraban como un torbellino. ¿Hay algo más en ese libro? Javier recordó el símbolo, el poder que habían convocado, la posibilidad de romper el ciclo. Sí, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Puede que haya una codificación en su historia, un último secreto que los nuestros guardaron. Las risas de las sombras se intensificaron, llenando el sótano con un eco de locura. Inténtalo. Es inútil, tú y tu familia se convertirán en parte de mi legado, se burló la figura. Una lucha de poder palpante que se hizo palpable. Javier sabía que no podían rendirse. Fue hacia el libro con un nuevo propósito, palabra a palabra, la historia maldita podría reescribirse. Pero cada letra que leía era como traspasar una línea más en la oscuridad. Así que desean desafiarme, resonó la voz de la figura, y el aire comenzó a girar ferozmente a su alrededor. ¿Qué pasará cuando descubran que sus propios secretos son su perdición? El ruido de la tormenta se intensificó y la oscuridad se arremolinó como si el sótano mismo se retorcía de angustia. La luz del libro ya no era el faro que esperaban, sino que se convirtió en un imán para la desesperación. Javier, expert, por favor, gritó Lucía, y él sintió como la presión en su pecho se intensificaba. La luz del libro estalló de nuevo, pero esta vez no por una figura alada, sino como una advertencia. Las sombras se lanzaron hacia ellos, y la realidad se desvanecía poco a poco. El último grito de los ancestros resonó en sus oídos mientras la figura oscura comenzaba a desgarrar su propio entorno. No se atrevan a dejarme nuevamente. Javier sintió el terror y la rabia enfurecer dentro de él. No será así, exclamó con todo el aliento que le quedaba, mientras el libro brillaba una última vez, y entonces, un silencio ensordecedor siguió al eco de su declaración, llenando el sótano con una calma inquietante. Las sombras quietas observaban, y la figura había desaparecido, pero ese respiro era corto. Una estremecedora risa quebró la calma, y una sombra conocida se asomó en el fondo. El ciclo no ha terminado, Javier, resonó otra voz. Y Javier supo que el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. ¿Estás listo para descubrir lo que te espera? El sótano se encendió en un destello de luz, y el ciclo de horror se retomó, una espiral que prometía más secretos oscuros por revelar. La luz del libro empezó a desvanecerse, y las sombras que los rodeaban reculaban lentamente, como si repentinamente sintieran miedo. Sin embargo, no había alivio en esa batalla. Era un pretender engañoso. Las risas malditas aún reverberaban en el aire, y una fuerza oscura parecía latir con el pulso de algo vivo en la penumbra. ¿Qué estás esperando, Javier?, resonó otra vez la voz ominosa. La figura renació, tomando forma de un ancestro de cabello canoso y mirada penetrante. Su rostro pálido ilustraba una mezcla de preocupación y una profunda tristeza. El tiempo se agota. La historia no perdona. No estoy buscando tu aprobación, replicó Javier, mostrando una fortaleza que apenas podía sentir. Esta vez no seré un peón en tus juegos. Oh. Pero ya eres parte de este juego, el ancestro sonrió melancólicamente. Tu resistencia es un eco de nuestros errores, una promesa que no podrás cumplir. Si deseas romper el ciclo, deberás hacerlo más que solo enfrentándome. Lucía se interpuso, su determinación era inquebrantable. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué estás aquí? Su voz tembló, pero la mirada desafiante permaneció. Deseo liberación de esta prisión, contestó el ancestro, señalando el sótano, su angustia palpable. Mi historia está ligada a la tuya. Cuando yo sucumbí a la desesperación, sellé el destino de nuestra familia. Pero tú, Javier, tienes el poder de reescribirlo, si te atreves a enfrentar no solo la oscuridad exterior, sino la profunda oscuridad que tienes dentro. Las paredes del sótano comenzaron a vibrar. Susurros de un pasado olvidado inundaron el aire y las sombras comenzaron a danzar alrededor de ellos. Imágenes de sacrificios, de promesas rotas, de retribución se desplegaban ante sus ojos. Javier sintió que la verdad de su linaje lo aplastaba, y en lugar de defenderse, casi bailaba al compás de sus raíces tormentosas. Este es el precio de nuestra supervivencia, dijo el ancestro, y con un gesto de su mano, hizo que las visiones se detuvieran. Tus decisiones definirán el legado que dejas atrás, Javier.
Lo que decidas hoy afectará a las futuras generaciones. El corazón de Javier latía desbocado. ¿Qué elegiría? ¿Había alguna esperanza de romper el ciclo o estaba destinado a seguir los pasos de los que vinieron antes que él? Las risas en el fondo se desvanecieron en murmullos de incredulidad y alarma. Lucía, los niños, nuestra historia está en juego. Javier se volvió hacia ella, buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué hacemos? No hay un camino claro, respondió Lucía, voz firme. Solo debemos enfrentarlo. Cada paso hacia atrás es un paso más hacia la oscuridad. Necesitamos encontrar ese secreto en el libro. La única forma de hacer frente a esta maldición es desenterrar la verdad. ¿Y si la verdad es peor que la mentira?, preguntó Javier, sintiendo el frío de la incertidumbre apoderarse de su ser. Entonces que sea, gritó Lucía. No podemos permitir que esos rostros cubran nuestra existencia. No más. Sintiendo esa llama de valor, Javier se dirigió hacia el libro y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra era un susurro de su historia, con cada letra atravesando el aire como un grito de guerra. Las sombras empezaron a retorcerse y el suelo tembló bajo ellos. Una fuerza oscura intentó frenar su voz, pero cada sílaba era un desafío. Un grito que resonaba contra su destino, pero, de repente, el libro estalló en llamas antes de que pudiera concluir. Javier se lanzó hacia atrás, sus ojos paralizados por el terror mientras el ancestro reía, disfrutando del caos. El tiempo se acaba, Javier. ¿Qué parte de esta historia quieres grabar en tus recuerdos? El sótano continuaba retumbando, pero este momento trajo consigo algo nuevo. Un destello de una verdad olvidada sísmica, una advertencia que marcaría su historia con sangre. La oscuridad se apoderó de ellos nuevamente y la figura comenzó a desgastarse en humo. Pero mientras el polvo oscuro llenaba la habitación, Javier sintió un fuerte impulso. «Debo saber la verdad de mis antepasados», gritó. Y con un salto, se lanzó hacia donde el humo se agitaba, buscando las respuestas en la tormenta mientras Gabriel y Lucía trataban de sostenerse en medio del pánico. «No escaparás de tu destino, Javier», ecoó la voz, y el frío ascendió en su interior. Las sombras se cerraron rápidamente, empujando a Javier al borde de la conciencia. ¿Podría realmente desentrañar los secretos que cambiarían su vida o sería una víctima más de la maldición? El verdadero desafío apenas estaba a punto de comenzar. ¿Estás listo para descubrir lo que te espera? Esto es solo el inicio. La puerta del tiempo se cerraba un poco más con cada latido, y la oscuridad lo tragaba todo. Las sombras envolvían a Javier, arrasando todo como una tormenta. El aire estaba impregnado de un olor a ceniza, y su mente giraba, intentando entender el caos que lo rodeaba. En su corazón, una mezcla de miedo y determinación lo empujaba a seguir adelante. «Lucía». Gabriel, gritó mientras el humo se alzaba. El silencio lo consumía, solo el ecosistema de ruidos extraños llenaba el vacío, como si la casa misma estuviera respirando. Desde las profundidades del sótano, el ancestro aún era visible en la penumbra, su risa resonando entre el eco de las paredes. «No puedes escapar», dijo con una voz suave, pero pesada como la carga de los años. «Tu pobreza de espíritu te ha traído hasta aquí, Javier. La historia no se repite, se reproduce. Cada drama deja huellas, y tú cargando con esto no es más que lo que siempre hemos hecho». Javier sintió que su piel se erizaba. Intempestivas visiones comenzaron a desbordar su mente. Como un torrente, imágenes de ancestros atrapados en la desesperación inundaron su pensamiento. Vio sacrificios, gritos lejanos, y un ciclo interminable de dolor. La memoria de su familia parecía un ecosistema de sufrimiento. «Detente, déjame en paz», gritó, ahogándose en su propia desesperación. «Nadie está condenado a esto». «¿Estás seguro?». La voz del ancestro se desvaneció en susurros, y la risa se volvió un eco lejano. Lucía apareció a su lado, su rostro empapado de sudor, pero su mirada fija en Javier. «No pierdas la fe. Necesitamos encontrar la manera de parar esto, de cambiar el final». Las llamas que habían consumido el libro de pronto se transformaron. En lugar de cenizas, aparecieron letras titilando en el aire, como un rompecabezas flotante. Javier extendió su mano a la luz danzante. Era como si una parte de su historia se desnudara frente a él, ofreciendo respuestas que nunca había deseado. «¿Y si es solo una trampa más?», dudó,
mientras las letras bailaban en el aire, trazando patrones de antiguos rituales. ¿Qué pasará si abrimos esa puerta? Aún es nuestra mejor oportunidad, replicó Lucía apretando la mano de Javier. La verdad puede doler, pero sin ella, estaremos perdidos en la oscuridad. Mientras ambos se acercaban a las letras, un frío intenso comenzó a infiltrarse en sus huesos. Las sombras parecían tener vida propia, arrastrándose y contorsionándose como seres que requerían una ofrenda. Justo cuando la mano de Javier tocó la primera letra, un grito desgarrador resonó en el sótano. Una figura más apareció en la penumbra, esta vez era una mujer, con una mirada de tristeza que atravesaba el alma. Su rostro era familiar, un eco del pasado inconfundible. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de una advertencia. «No lo hagas», gritó, dejando salir un aliento helado que helaba el corazón de Javier. «No reveles lo que no puedes manejar». Las letras comenzaron a rotar furiosamente, perdiendo su configuración. Javier sintió que la presión aumentaba, como si lo invisible intentara apretarlo, mantenerlo prisionero. La mujer se desvaneció en un grito, y la oscuridad se apoderó, creando un vórtice de desesperación. «Javier». Lucía gritó desesperadamente. «Luchemos juntos». Con un último impulso de valor, Javier se lanzó hacia el centro del caos. La conexión con Lucía era su ancla, y mientras sus manos se entrelazaban, un estallido de luz los envolvió. La frase que finalmente había leído en el aire comenzó a resonar en su mente, un canto de liberación. Y de repente, todo se detuvo. Las sombras se congelaron, y el silencio regresó como un pesado manto. Frente a ellos, una visión del ancestro regresó, más intimidante que nunca, con una advertencia de temores infinitos. «Este es solo el comienzo, Javier. Las verdaderas cadenas de tu sangre están a punto de ser liberadas. ¿Estás listo para asumir el coste del conocimiento?». La pregunta colgó densa en el aire, como el aliento de un monstruo agazapado, esperando que Javier diera su próximo paso. El tiempo parecía dilatarse, y el frío del sótano los envolvía de nuevo. ¿Revelaría la verdad que tanto temía, o sería su última decisión la que desataría una catástrofe? La oscuridad las envolvía, y en ella, el eco de viejas promesas comenzaba a resonar. Las sombras comenzaron a desplazarse con una intención palpable, danzando peligrosamente cerca de Javier y Lucía. El aire cargado de frío se volvía graso, como si cada respiración les costara más que la última. La voz del ancestro se fundía con el crujir de la casa, y cada cifra danzante parecía un roce helado contra la piel de Javier. «¿Estás listo para asumir el coste del conocimiento?», repetía el ancestro, como un eco merecedor de miedo. Javier cerró sus ojos por un momento, intentando concentrarse, desterrando sílabas y consonantes que giraban como un remolino a su alrededor. Pero el terror se había arraigado en su mente. Las visiones de sus antepasados, de los rituales de sacrificio, de las vidas cubiertas por un manto de sombras, le llenaron de pánico. «Debemos actuar», gritó Lucía, su voz cortaba el aire como un cuchillo afilado. «No podemos quedarnos aquí». La idea de enfrentarse al ancestro y al horror que había desatado lo llenó de determinación. Pero con cada segundo que pasaba, las sombras parecían estrechar más su cerco, disolviendo la poca esperanza que quedaba en sus corazones. Javier levantó la mano con decisión, buscando la primera letra que había tocado antes. Allí estaba la verdad, quizás oculta en la penumbra de aquellos antiguos palimpsestos flotantes. Mientras su mano se acercaba a las letras, una corriente helada lo atravesó, y lo que había comenzado como luz se tornó en una tentadora oscuridad que lo susurraba. Aquel conjuro buscaba atraerlo, usar su miedo en su contra. «No», gritó Javier, asustado, sacando fuerzas de donde no sabía que las había. «No puedo permitir que me atrapen». «No a mí», Lucía, sin perder un instante, corrió hacia Javier. Su mirada ardía con una fuerza que desafió las sombras. Con un giro, atrapó la mano de él, uniendo sus fuerzas. «Juntos», exclamó, y sus voces resonaron como un canto guerrero. «No dejes que te tomen». Las letras comenzaron a vibrar mientras sus manos entrelazadas iluminaban el aire. Javier sentía como la energía fluía entre ellos. Las sombras gritaron, contorsionándose como seres en agonía, mientras la magia pulsaba en respuesta. Una luz cegadora surgió a su alrededor, como un sol naciente en medio de la noche. Y, de repente, todo se volvió negro. No había sonido, ni olor,
solo un vacío aplastante. La oscuridad se convirtió en una prisión donde el tiempo se detuvo. Cuando Javier y Lucía lograron abrir los ojos, se encontraban en un lugar completamente distinto. Una habitación amplia, con paredes descascaradas y un fresco de algo que no lograban identificar. Un aire rancio envolvía el entorno, como un susurro de secretos que nunca deberían haber sido escuchados. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucía, su voz resonando a través del silencio, frente a ellos. Una puerta de madera oscura se erguía, casi amenazante. Javier podía sentir que el peligro acechaba, una sensación de que allí, detrás de esa puerta, se encontraba la verdad que habían buscado. Pero también sabía que si la abrían, podrían liberar algo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. Resulta familiar, murmuró Javier, mientras una punzada de miedo le atravesaba el pecho. De repente, un sonido proveniente de la puerta resonó, un golpe seco, como si alguien al otro lado lo esperara. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. No. Esto no puede estar pasando. El golpe sonó de nuevo, esta vez más contundente, y una voz susurrante se filtró a través de la madera, cargada de promesas y amenazas a la vez. ¿Están listos para descubrir el verdadero rostro de su legado? Javier y Lucía intercambiaron miradas, y en sus rostros se atisba la indecisión. Abandonar esa habitación sería salir de su profunda oscuridad, pero permanecer podría ser su perdición. El eco de la voz continuó resonando, desgarrador y atrayente. ¿Quiénes se atreven a desafiar el destino? Javier sintió que su corazón latía con fuerza, y al final, solo una pregunta quedó en el aire: ¿abrirían la puerta y se enfrentarían a lo desconocido? ¿O caerían en las garras de la oscuridad que tanto habían tratado de evitar? La puerta de madera crujió al abrirse lentamente, como si en su seno guardara una historia eterna. Javier tomó la mano de Lucía, sintiendo que la presión en su pecho se intensificaba. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante, iluminada solo por destellos de luz que parecían bailar en la penumbra. Al cruzar el umbral, una brisa helada los envolvió, como si un susurro del pasado buscara atraparlos. Frente a ellos, una figura se dibujaba en la penumbra. Era el ancestro, su mirada profunda y sabia. Bienvenidos a la raíz de su linaje, dijo con voz resonante, como si retumbara en cada rincón de sus corazones. Bienvenidos al corazón de la maldición. Javier sintió como su cuerpo se estremecía. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó, su voz cargada de ansiedad. ¿Qué quieres de nosotros? La respuesta llegó en forma de eco, un murmullo suave que se expandió en la atmósfera. La única forma de romper el ciclo es entenderlo. Solo al enfrentar la verdad podrán liberarse de lo que los persigue. Lucía, con el coraje brillando en sus ojos, dio un paso al frente. No estamos aquí para morir, estamos aquí para vivir. Las palabras ardían en el aire y Javier se sintió impulsado. Una chispa de esperanza brotando en medio de la oscuridad. El ancestro sonrió con tristeza. La verdad no siempre es lo que uno espera encontrar. ¿Puede que la luz que buscan se encuentre en sus propios corazones? Los muros que los rodeaban comenzaron a resonar, mostrándoles fragmentos de vidas pasadas, sacrificios, risas, llantos. La vida entera de su familia, atada a la oscuridad que buscaban romper. De repente, una fuerza invisible pareció apoderarse de la habitación, como un torbellino. Javier cerró los ojos, la memoria de su historia lo abrumaba. Recordó las historias contadas por su abuela, sus advertencias de no desafiar el linaje. La voz interna que le decía que todo lo que había hecho lo había llevado hasta aquí. «Basta», gritó Javier. «No me gobernarás más». Su declaración estremeció los cimientos de aquel lugar, obligando a la oscuridad a retroceder. Lucía, llena de determinación, tomó el brazo de su esposo. «Juntos podemos romper esta cadena», susurró, su voz resonando con una mezcla de amor y lucha. La figura del ancestro comenzó a desvanecerse. Recuerden, lo que detesta el tiempo es la valentía. Lo que se esconde tras esas puertas de dolor puede liberarlos o devorarlos. El eco de sus palabras golpeó sus mentes. Con una nueva resolución, Javier y Lucía comenzaron a trazar el símbolo de protección que habían encontrado en el libro, fortaleciendo su lazo con cada palabra. Las sombras retorcían y se agazapaban, queriendo engullirlos, pero un halo de luz comenzó a brotar de sus manos. A medida que recitaban, la energía vibrante llenaba el aire, pulsando como un poderoso latido de esperanza. Las risas burlonas empezaron a desvanecerse, y la figura del ancestro, una vez amenazante,
se convirtió en un destello de luz. Habéis tomado la decisión correcta. El verdadero poder reside en enfrentar, no solo en huir. Con cada declaración, la habitación comenzó a revertirse, y el peso que los había aplastado empezó a desaparecer. Estamos rompiendo el ciclo, gritaron juntos, la reverberación de su voz resonando por el vasto espacio. Las sombras eliminaron su grip, disipándose mientras la oscuridad se convertía en luz. Finalmente, todo se detuvo. La habitación se iluminó, llenándose con una luz cálida y reconfortante. Javier y Lucía se miraron, sintiendo que el miedo que los había acechado se desvanecía. El ancestro desapareció en un susurro de agradecimiento, y con él, las cadenas que los habían mantenido prisioneros. En ese momento de serenidad, los niños, que habían en algún lugar, regresaron a sus brazos. La familia se abrazó, el amor y la verdad sellando un nuevo comienzo. Nunca más seremos prisioneros de nuestro pasado, dijo Javier, sus ojos brillando de determinación. La historia de los Martínez había cambiado, y aunque la maldición había sido enfrentada, siempre llevarían consigo las cicatrices de aquella noche. Pero ahora, esas cicatrices eran un símbolo de fortaleza, de amor y unidad. Se habían enfrentado a sus sombras y habían recuperado su luz mientras salían de la casa. Un nuevo día comenzaba, iluminando el horizonte. La familia Martínez estaba lista para escribir nuevos capítulos, uno donde la oscuridad no dictara su destino. Ahora, es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas descubran estas emocionantes narrativas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.